Los samaritanos, historia, religión y resiliencia. Los samaritanos son a menudo recordados por los judíos en tiempos bíblicos como un grupo marginado y rechazado. La hostilidad entre judíos y samaritanos era tan intensa que muchos judíos evitaban incluso cruzar territorio samaritano. Sin embargo, lo que pocas personas saben es que, a pesar de las tensiones, judíos y samaritanos comparten un origen común, y que los samaritanos, a lo largo de la historia, han demostrado ser uno de los grupos más perseguidos y resilientes. En este texto, exploraremos quiénes eran realmente los samaritanos, las razones de su conflicto con los judíos y cómo una pequeña comunidad samaritana aún persiste hoy a pesar de la adversidad. Bienvenido al canal Luz de las Escrituras. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y darle me gusta para ayudar a difundir el mensaje. Comencemos ahora nuestro viaje a través de las historias bíblicas. El origen de los samaritanos. Los samaritanos eran habitantes de una región central de la antigua tierra de Israel, cuyos nombres derivaban de la ciudad de Samaria, que se convirtió en la capital del reino de Israel después de la división política entre Judá al sur e Israel al norte. La división ocurrió durante el reinado de Roboam de Judá y Jeroboam el primero de Israel. Con el tiempo, el término «samaritano» pasó a designar tanto a los habitantes de la provincia de Samaria como al grupo religioso que se desarrolló en esa región. La Biblia, en 2 Reyes 17, describe la formación del pueblo samaritano, que ocurrió después del exilio asirio. La región de Samaria fue repoblada con extranjeros deportados por Asiria, principalmente durante los reinados de Tiglat-Pilcer y Sargón II. Este proceso generó una comunidad étnicamente mixta, con prácticas religiosas sincréticas, mezclando elementos de la fe israelita con cultos paganos. Sin embargo, un núcleo importante de la población israelita permaneció en la región y preservó la fe en Jehová, como lo confirmaron las prácticas religiosas samaritanas posteriores, que no exhibieron una fuerte influencia del culto idólatra. Los samaritanos mantenían una identidad religiosa distintiva, distinta del judaísmo practicado en Judá. Si bien compartían algunas tradiciones con los judíos, como la creencia en un solo Dios, la adoración en el monte Gerizim y la observancia de la Torá, existía una diferencia fundamental. Para los samaritanos, el monte Gerizim, no Jerusalén, era el lugar más sagrado de culto. Este desacuerdo entre samaritanos y judíos sobre el lugar correcto de culto fue uno de los principales factores que alimentaron la rivalidad entre ambos grupos, que se intensificó a lo largo de los siglos. La separación entre samaritanos y judíos también estuvo marcada por cuestiones de pureza racial y religiosa. Los judíos consideraban a los samaritanos como mestizos, debido a su origen étnico mixto y sus prácticas religiosas sincréticas. Los samaritanos, a su vez, veían que los judíos se habían distanciado de la verdadera fe israelita, porque, según ellos, los judíos se habían corrompido al adoptar prácticas que no formaban parte de la antigua ley de Moisés. Esto generó una fuerte hostilidad entre las dos comunidades, que se reflejó tanto en sus interacciones cotidianas como en cuestiones más complejas de identidad religiosa. A pesar de esta hostilidad histórica, el cristianismo, con su mensaje de inclusión y amor al prójimo, buscó trascender las divisiones entre samaritanos y judíos. El Nuevo Testamento, en particular, registra la famosa parábola del buen samaritano, donde Jesús desafía las normas sociales y religiosas al presentar a un samaritano como un ejemplo de compasión y misericordia.
Esta actitud de Jesús representó un intento de romper las barreras sociales y religiosas que dividían a las dos comunidades y promover una nueva visión de fraternidad universal, basada en valores de humanidad y bondad. Separación religiosa y política. La relación entre los judíos y los samaritanos comenzó a deteriorarse aún más durante el período postexílico. Los samaritanos, al no ser aceptados por los judíos, comenzaron a adoptar prácticas religiosas que los distanciaban del judaísmo oficial. Durante la reconstrucción del templo en Jerusalén, los samaritanos se ofrecieron a ayudar, pero su propuesta fue rechazada. Esto generó una creciente animosidad entre las dos comunidades, que culminó en una división religiosa y política irreconciliable. Alrededor de la época de Nehemías, entre el siglo VI a.C. y el dominio griego, los samaritanos construyeron su propio templo en el monte Gerizim, lugar que consideraban el verdadero lugar de culto a Dios. Esta construcción solidificó la separación religiosa entre los samaritanos y los judíos, quienes veían a Jerusalén como el único centro legítimo de culto. Teología samaritana. La religión samaritana era estrictamente monoteísta, con un fuerte énfasis en la observancia de la ley de Moisés. Los samaritanos seguían estrictamente los mandamientos, como la circuncisión, la observancia del sábado y las tres grandes fiestas, la Pascua, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Una característica distintiva del samaritani es que consideraban solo el Pentateuco como escritura sagrada, rechazando los demás libros que forman el canon del Antiguo Testamento para los judíos. De esta manera, los samaritanos reivindicaban una comprensión más pura de la fe mosaica, valorando la preservación de la ley tal como fue transmitida por Moisés. También consideraban el monte Gerizim como el lugar designado por Dios para la construcción del altar sagrado, rechazando a Jerusalén como centro de adoración. Además, los samaritanos tenían una expectativa mesiánica distinta de los judíos. Esperaban la llegada de un Mesías de la tribu de José, que sería un líder restaurador y profético, responsable de unir a las tribus de Israel y someter a las naciones. Esta creencia es mencionada en el diálogo de Jesús con la mujer samaritana, donde ella habla de la venida de un Mesías, aunque con su propia visión de la salvación. Otro aspecto relevante de la teología samaritana era su comprensión de la pureza ritual y la observancia de las leyes. Para los samaritanos, la fidelidad a la ley de Moisés era fundamental para mantener su relación con Dios. Creían que los judíos se habían desviado de muchos de los preceptos originales dados por Moisés, especialmente en lo que respecta a la centralización del culto en Jerusalén, por lo que consideraban que el culto samaritano era más auténtico. El monte Gerizim, considerado por ellos como el verdadero lugar de culto, era el centro de su fe, y allí realizaban importantes sacrificios y celebraciones, como la Pascua, de acuerdo con la tradición mosaica. La cuestión de la identidad religiosa también fue un punto de distinción entre los samaritanos y los judíos. Para los samaritanos, la pureza religiosa estaba estrechamente ligada a la práctica fiel de la Torá, sin las influencias posteriores de los libros históricos, poéticos y proféticos aceptados por los judíos. De esta manera, la religión samaritana conservó un enfoque más restringido y se centró en las leyes ceremoniales y éticas transmitidas directamente por Moisés. Esta posición generó un sentimiento de exaltación de la tradición samaritana, que tenía como objetivo preservar la integridad de la fe original frente a las innovaciones de los judíos y otras culturas circundantes.
Con el tiempo, la teología samaritana evolucionó, pero muchas de sus creencias y prácticas todavía son observadas por una pequeña comunidad samaritana que sobrevive hasta nuestros días, principalmente en Nablus, en Cisjordania, cerca del monte Gerizim. Esta comunidad, aunque pequeña, mantiene viva la tradición religiosa, celebrando fiestas y practicando rituales según las enseñanzas mosaicas. A pesar de las adversidades históricas y las tensiones con los judíos a lo largo de los siglos, los samaritanos continúan practicando una antigua forma de judaísmo, que se distingue de otras corrientes judías principalmente por la centralidad del monte Gerizim y la aceptación exclusiva del Pentateuco como escritura sagrada. Los samaritanos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la relación entre judíos y samaritanos se describe con gran hostilidad. Muchos judíos evitaban la región de Samaria y preferían rodearla para no tener que pasar por ella. Sin embargo, el mismo Jesús contradijo esta aversión. En varios pasajes demostró compasión por los samaritanos, como en el famoso ejemplo de la parábola del buen samaritano, donde un samaritano, en lugar de un judío, fue quien ayudó a un hombre herido al costado del camino, ilustrando el amor al prójimo. Jesús también tuvo interacciones directas con los samaritanos, incluido un encuentro con una mujer samaritana en el pozo de Jacob, lo que fue un acto significativo considerando la hostilidad entre los dos pueblos. Además, cuando Jesús sanó a 10 leprosos, el único que regresó a darle las gracias fue un samaritano. Estos gestos subrayaron el mensaje de Jesús sobre la universalidad de la gracia y la ruptura de las barreras sociales y religiosas. La supervivencia de los samaritanos. Después de siglos de persecución y hostilidad, los samaritanos lograron sobrevivir. Durante el Imperio Romano, la destrucción del templo samaritano en el monte Gerizim por el gobernante Juan Hircano fue un golpe significativo, pero la comunidad samaritana persistió, manteniendo sus prácticas religiosas en las sinagogas y en sus festivales anuales en el monte Gerizim. A medida que pasaban los siglos, los samaritanos se enfrentaron a presiones de imperios sucesivos, como los bizantinos, los musulmanes y los cruzados. Durante el régimen musulmán, muchos samaritanos fueron presionados a convertirse al Islam, pero la identidad samaritana siguió siendo fuerte. En los siglos XIX y XX la población samaritana disminuyó drásticamente, quedando en menos de 200 individuos. Sin embargo, lograron permanecer firmes en su fe e identidad y hoy hay alrededor de 900 samaritanos, repartidos por Nablus y las zonas alrededor del monte Gerizim. La práctica religiosa de los samaritanos hoy. Hoy en día, los samaritanos continúan siguiendo estrictamente la Torá de su versión samaritana. Observan el sábado más estrictamente que los judíos, y la celebración de la Pascua, que incluye el sacrificio de corderos en el monte Gerizim, sigue siendo un acontecimiento de gran importancia. El monte Gerizim, aunque ya no tiene un templo como antaño, sigue siendo el centro espiritual de la comunidad samaritana. La relación entre samaritanos y judíos, aunque todavía marcada por diferencias teológicas e históricas, se ha vuelto más amistosa en los tiempos modernos. Muchos samaritanos tienen ciudadanía israelí, lo que les permite desplazarse entre zonas palestinas e israelíes. Sin embargo, desde un punto de vista teológico, la ortodoxia judía no considera a los samaritanos como judíos, aunque reconoce su práctica de muchos mandamientos de la Torá. Hoy en día,
los samaritanos todavía siguen estrictamente los preceptos religiosos transmitidos por sus tradiciones ancestrales. La observancia de la Torá es central en su vida religiosa, y su versión del Pentateuco sigue siendo el único texto sagrado reconocido por ellos. Aunque el monte Gerizim ya no tiene un templo como antaño, sigue siendo el lugar más sagrado para los samaritanos, siendo el sitio de sus peregrinaciones anuales, donde realizan rituales y oraciones en honor a Dios. Estas peregrinaciones son dirigidas por el sumo sacerdote, quien también desempeña roles de liderazgo político en la comunidad. El sábado es uno de los pilares más importantes para los samaritanos. La forma en que observan el día de descanso es incluso más estricta que la práctica común entre los judíos, con restricciones adicionales en el trabajo y las actividades diarias. Para ellos, el sábado es un día de total dedicación al culto y a la oración, considerado un tiempo sagrado de conexión directa con Dios. También se siguen estrictamente las leyes dietéticas y otras prescripciones de pureza, lo que refuerza su identidad religiosa y cultural. Además del sábado, dos fechas destacan en el calendario religioso samaritano: la Pascua y el Día de la Expiación. La Pascua, o Pesaj, continúa celebrándose de forma ancestral, con el sacrificio de corderos en el monte Gerizim, en un ritual que se remonta a los tiempos del Pentateuco. Este evento atrae a visitantes y estudiosos interesados en la práctica del sacrificio según los antiguos preceptos de la Torá. Durante la celebración, todo el proceso de preparación y asado de la carne de cordero se realiza con precisión ritualista, respetando las instrucciones dadas por Moisés. El día de la expiación, o Yom Kippur, también ocupa un lugar central en la vida religiosa samaritana. Para ellos, este es el día más sagrado del año, dedicado al arrepentimiento y a la búsqueda del perdón divino. En este día, todos los samaritanos participan en intensas oraciones y meditaciones, buscando la purificación de sus pecados. Durante Yom Kippur, la comunidad se reúne en ceremonias religiosas que buscan reforzar la unidad y la conexión espiritual entre los miembros, así como reafirmar su compromiso con las leyes y preceptos de Moisés. Aunque las prácticas religiosas samaritanas han permanecido prácticamente inalteradas a lo largo de los siglos, el contacto con el mundo moderno ha planteado desafíos. La comunidad, aunque pequeña, continúa conservando sus tradiciones y adaptándose al contexto contemporáneo, manteniendo un fuerte sentido de identidad y pertenencia. La relación con los judíos, aunque más amistosa que en el pasado, todavía está marcada por distancias teológicas y culturales. Sin embargo, la perseverancia de los samaritanos en el mantenimiento de sus prácticas religiosas a pesar de la adversidad histórica refleja un profundo compromiso con su fe y con la preservación de su herencia religiosa única. La historia de los samaritanos está marcada por desafíos y perseverancia. Aunque a menudo fueron marginados y rechazados, lograron preservar su identidad religiosa y cultural a lo largo de los siglos. Hoy en día, los samaritanos son una pequeña comunidad que continúa siguiendo sus antiguas tradiciones, manteniendo la fe en Moisés y el monte Gerizim como su lugar sagrado de culto. La historia de su supervivencia y resiliencia es un testimonio de la fortaleza de su identidad y de la importancia de preservar la fe, incluso frente a la adversidad.